por la tercera evidencia. La tercera evidencia nos habla de ya mezclarnos y entrarnos en unos temas más profundos. Les voy a compartir la guía en este momento, que yo creo que ya la están viendo ahí, ¿cierto? Donde vamos a hablar de de interpretar asertivamente situaciones del contexto de forma lógica y estructurada, graficando la información a transmitir a través de los elementos e instrumentos gráficos. Decimos que en la comunicación es importante conocer sobre los sistemas de signos propios de todo el sistema comunicativo. Esto nos da un sentido a nuestro mensaje para que pueda ser interpretado de forma como se espera, por lo cual se hace necesario saber e interpretar. Aquí tenemos que aprender a interpretar los textos, la información que vamos a recoger, porque es que nos vamos a entrar a tomar una noticia, ya les estoy adelantando un poquito, una noticia global, la cual nosotros podemos hacer una síntesis y podamos tomarla consecutiva para poderla ejecutar y poderla llevar como aquí a lo relacional, ¿cierto? A relacionarlo con las demás personas. Entonces dice que la duración son 12 horas. Dice que para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar el contenido presentados en el componente formativo. Ustedes ya saben que tenemos siempre un material y hacemos lo mismo, entramos por territorio, vamos a contenido del curso, el contenido del curso, entonces vamos a la fase del proyecto, que es la fase 2 de planeación, que ahí vamos a lo que es el material de formación como tal, y venimos y buscamos acá la que nos toca, relacionando, ¿listo? En ese relacionando, entonces vamos a encontrar la semiótica y semiología y la interpretación, cómo interpretamos nosotros las cosas y cómo las vemos y cómo las vamos a saber, ¿listo? Entonces ahí vamos a mirar el tema. Ustedes saben que esta información es muy importante para ustedes, como para que la puedan tener ahí, como para que la puedan ver y toda esa parte, ¿listo? Vamos a que nos cargue. Entonces aquí hablamos de que nos muestra un video de cómo se debe hablar, cómo aplicar esos signos, cómo interpretar y cómo saberlos llevar y saberlos mostrar, el igual que hablamos de la coma, el punto y coma, de los dos puntos, puntos suspensivos y puntos de interrogación y admiración que nosotros debemos manejar en lo que vamos a hacer, que es la infografía. Listo. Acá nos habla de muchas cosas que nos van a nutrir a nosotros el contenido y nos van a nutrir no solo el contenido, sino que nuestro conocimiento también. Entonces hablamos de relacionando, que es la interpretación. La interpretación es muy importante para nosotros. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo tomamos nosotros la noticia? La hacemos propia y la podemos transmitir. ¿Listo? Entonces hablamos de aquí también podemos ver de la del discurso, de la lectura del discurso, cómo somos nosotros para transmitir, si nos hacemos entender, las ayudas que son tan importantes. Esto también lo vamos a utilizar, las imágenes, las herramientas que nos ofrecen para poder trabajar, cómo el ensayo en el espejo, en el celular, el ensayo frente a a nuestros familiares o compañeros nos puede también ayudar a todo esto. ¿Listo? ¿Por qué? Para poder enfrentar esto, el terror al auditorio. Yo sé que nosotros sentimos pánico escénico, pero esto nos ayuda. Todo esto que estamos trabajando acá de grabarnos, de hablar, de contar, de hacer, todo eso nos va a ayudar a que nosotros manejemos un lenguaje más técnico y apropiemos un discurso y generemos un discurso propio, bajo los contenidos, bajo los parámetros que nosotros tenemos y la información que manejamos. ¿Listo? Bueno, entonces pues ya conocieron a dónde vamos a encontrar el material de apoyo, dónde vamos a tener ese material que nosotros podemos utilizar para esta actividad. Vamos a seguir entonces con la guía que habla de esa parte. Bueno, listo, ya sabemos que este es el material de apoyo que nosotros vamos a utilizar. La evidencia a continuación se describen las acciones y las correspondientes a la evidencia en conformar a la actividad de aprendizaje. Dice infografía. ¿Ustedes saben qué es una infografía? ¿Quién me puede ilustrar de pronto si tiene el conocimiento? ¿Quién sabe qué es una infografía?
de las compañeras que están en la sala esta noche? ¿No? No tenemos conocimiento de la infografía. Bueno, Profe, sí lo he escuchado, pero como que darle un concepto como tal, no, sí sé que es como un documento en el que se plasma una idea central y se desglosa a través de imágenes o ayuda visual. Dolis, perfecto. Ese es el concepto básico que podemos manejar de la infografía. Ese es el concepto, listo. Entonces, muy bien. Entonces, a continuación, pues como no tenemos el concepto básico, los demás, o de pronto sí lo conocemos, pero nos da temor a hablar, les voy a mostrar un video para que ustedes se ilustren y puedan tener como una idea clara de lo que es la infografía. ¿Listo? Les voy a dejar de compartir para poderles compartir el sonido, ¿vale? Perfecto, vamos acá, ahora vamos acá y vamos acá. ¿Listo? ¿Lo están viendo? Por favor, me confirman. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces ya se los voy a montar. Hola amigos, en este video vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía, sus características y cómo construir una de manera sencilla. Así que si te interesa, te invito a quedarte en este video, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este video. La infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones cortas y muchas imágenes, dibujos y animaciones. Transmitir información a través de dibujos y muchos colores, tipos de letra y formas lo hace mucho más dinámico, creativo y llama mucho más la atención de quien lo está viendo. Pareciera que es muy complicado, pero no lo es. Siempre que usamos imágenes para explicar datos, tenemos una infografía. Para construirla, puedes seguir los siguientes pasos. Número 1. El foco, es decir, elige el tema sobre el cual quieres hablar y transmitir la información. Número 2. Investiga. Es decir, en este momento hay que realizar el trabajo de investigación para tener los datos que nos ayudarán para elaborar la infografía. Es muy importante tener la seguridad de que la información es real y confiable, pues no es correcto informar con datos erróneos. 3. Selección, es decir, seleccionar la información más importante de todo lo que ya investigamos. Pero atención, debemos seleccionar y no resumir, pues algunos datos son más importantes que otros y algunos deberán ser descartados completamente y otros utilizados de acuerdo a lo que queremos transmitir. Redacción, revisión y corrección. En el cuarto punto, debemos organizar el contenido, agregar las imágenes, lo más relevante de lo que hayamos investigado, es decir, vamos a realizar un borrador que nos ayude a ver cuáles son nuestros errores. Podemos borrar, agregar o quitar e incluso pedir ayuda para que alguien más nos ayude a detectar nuestros errores. 5. Es hora de hacer la versión final. Hacer nuestra infografía en limpio y sin errores, por eso es muy importante hacer previamente un borrador. Número 6 y último, divulgación, es decir, mostrar a toda la comunidad a través de las redes sociales o entregarlo físicamente. Eso que investigamos siempre es bueno compartirlo con los demás, así que no dudes en publicar tu trabajo. Listo, ahora sí, estás preparado para hacer tu infografía. No tengas miedo de jugar con las imágenes. No hay un esquema o un formato establecido. Es libre y puedes poner cuanto tú desees siempre y cuando la información sea verídica y fácil de entender. Las infografías son la salida perfecta para informar y atraer la atención de los demás, pues está comprobado que la información visual es mejor absorbida por el cerebro. Ahora estás listo para realizar tu propia infografía. Amigos, muchas gracias por acompañarme en un video. Bueno, compañeras, ¿cómo les fue? ¿Entendieron un poco qué es la infografía? Sí, profe. Sí, señora. ¿Les,
¿Les quedó claro cuál es el tema que vamos a trabajar hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a manejar? ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a hacer, cierto? Yo creo que el video fue muy explicativo y preciso como con los detalles de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? En la actividad número 3 de la transversal de comunicación. ¿Listo? ¿Les parece bien? Ya tienen que ver Sí, un profe. Ok, bueno, perfecto. Entonces, sigamos acá con la descripción de la actividad. Entonces, ya tenemos el concepto gráfico, bueno, el concepto básico de qué es la infografía. Entonces, pues, continuando acá con la explicación de la guía, entonces, para el desarrollo de esta actividad, seleccionaremos un tema noticioso global. Yo creo que aquí tenemos mucha tela de donde cortar, porque pues en este momento tenemos algo que se está presentando, que es una guerra entre dos países y podemos como desglosarla. También podemos hablar de un cese al fuego que es muy importante para nuestro país en este momento también. También podemos hablar de, no sé si de pronto, aunque ya es como muy curtido y como muy transversal lo que tiene que ver con la política, pero pues si lo queremos hablar o lo queremos ver o muchas cosas que nuestro país en este momento, muchos temas de los cuales nosotros podemos manejar. ¿Listo? Igual, entonces hablamos de un noticioso global que sea relevante al momento de la realización de la evidencia. Del mismo ten en cuenta la premisa del Paul Cloud. Lo propio de saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. ¿Cómo vamos a desglosar esa noticia? ¿Cómo vamos a ajustarla? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a tomar, no solo a tomar ese punto de opinión de un solo canal que digamos en este momento sea el periódico X, me dio esta información, pero entonces en la televisión y en la noticia X me dieron esta otra información y cómo cojo esa información que me está hablando de las mismas, del mismo tema global y lo interpreto y lo uno para poderlo transformar y así dar a conocer a los compañeros o hacer la evidencia que nos toca hacer, ¿cierto? Bueno, hablamos que de diferentes fuentes noticiosas confiables. Pilas con esto, no es el chisme o el pegante que copiaron en Facebook, que la cadena que me mandaron que iba a haber un terremoto de yo no sé qué, entonces yo quiero investigar sobre eso, ¿no? Que sean fuentes noticiosas confiables, periódicos, canales de noticias, igual canales de noticias, aquí se me va la palabra. mm, Ay, no es neutrales, se me va, qué pena, el concepto se me va de que medios comunicativos también, ¿cierto? Se me va el concepto, qué pena, ahorita me pegan de acuerdo, mismo se los digo. Entonces, de diferentes noticias confiables, medios de comunicación consolidados a través del registro de la información indirecta, visto, hace una organización gráfica del tema, lo que vimos de la infografía. ¿A ustedes les quedó claro que ella muestra que se hace una gráfica, que se maneja el tema central, pero entonces se va desglosando como para que la gente lo pueda entender de ciertas maneras, ¿cierto? Lo vieron en el video. Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo. Es una organización gráfica del tema de la problemática global elegida y representa tu interpretación de esta a través de la infografía, haciendo uso de todos los elementos vistos en el material de formación, mostrando gráficas, la interpretación del texto elegido. ¿Listo? A continuación, vamos a describir, o sea, hablar de la secuencia de acciones que se debe tener presente para la realización de esta actividad. Entonces, identificar la noticia de la cual ustedes van a hablar, se va a realizar un ejercicio investigativo. Esto es muy importante, que permita profundizar el estudio de las situaciones del problema. ¿Listo? O sea, entonces ustedes van a hablar, ejemplo, ahí ella hablaba del COVID-19. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuáles son las formas de evitarlo? Entonces, que hay que tener un aseo, esto, que hay que manejar la asepsia. Entonces, a partir de eso, entonces seguir ahí como siempre la línea. ¿Listo? Para ello, haz uso de un registro de información indirecta a través de portales noticiosos confiables, canales independientes, era lo que yo les quería decir ahorita que hablamos de esto.
noticieros independientes que muchas veces tienen mucha más información que los canales nacionales, que son los que nosotros siempre vemos. Entonces, vemos, pues digo siempre porque es la mayoría del colombiano siempre ve esos canales, pero si nosotros tenemos la posibilidad de entrar a portales independientes, también poder hacer esa parte como de la investigación indirecta en estos puntos. ¿Listo? Estructura un discurso con ayudas visuales. Vieron que ahí se manejan imágenes, se manejan esquemas, se manejan figuras, como para hacerlo más llamativo, como para hacer esa infografía mucho más nutrida y que las personas que estamos en este lado podamos entenderla mucho más fácil y la podamos manejar mucho fácil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces hablamos que a través de la infografía que muestre su interpretación del contexto elegido de una forma agradable, novedosa y entretenida. Pilas con esta parte, porque esta parte es la que nos va a dar toda la movención. Ustedes vieron ahí en el video cómo se hacía la presentación, cómo ella la hace lo último. Nosotros igual también podemos hacerla de esa parte. Bueno, pues entonces aquí lo que vamos a hablar es de la infografía con ideas novedosas. No les voy a pedir ni a que hagan un video así como el que hicieron acá, pero sí podemos manejar un Canva, podemos manejar otras herramientas que pronto nosotros tengamos ahí disponibles, como el PowerPoint o otras que pronto ustedes digan, no, podemos meternos por acá y acá nos queda más fácil. Ustedes saben que yo ahí sí les dejo al libre albedrío lo que ustedes puedan utilizar. ¿Listo? Entonces continuamos. Recuerda hacer un buen uso de los signos de puntuación. Pilas, esto es muy importante. ¿Listo? Que si va coma, porque va la coma, si va un punto y coma, porque hace punto y coma, pues si va un punto seguido, que se vea por qué debe ir ese punto seguido, si va un punto aparte, si van, acuérdense que las preguntas las debemos hacer con los dos signos de interrogación, no como, y qué pena pues lo traigo aquí a colación, yo sé que entre ustedes no me va a pasar, pero he tenido grupos que me han salido a exponer las primeras exposiciones de diagnóstico donde me hacen la pregunta, pero solamente me cierran el signo de interrogación. ¿Y por qué lo hacen? Porque como están enseñados a escribir así en las redes sociales y así en los textos no públicos ni formales, entonces también vienen a plantearlo acá. Entonces mucho cuidado con eso. Recuerden que el Word le da a uno una herramienta que es el F7 o F7 para poder hacer esa revisión de ortografía, la revisión de gramática, de escritura y todo. Entonces, para que estén ahí, ¿listo? También utilizando los signos auxiliares, los conectores lógicos del diagrama, mapas, gráficos, esquemas y fu- gramas, qué pena, que se utilicen. Acuérdate que las flechitas bien hechas y voy a utilizar la flechita. Entonces que la flecha me quede hacia la parte hacia donde va la flecha, hacia donde va ir la flecha, no que de pronto me quede de otra manera. Entonces si la voy a utilizar el conector de guías o de iguales también, entonces que se vea que hacen conexión. Entonces, mucho cuidado con esa parte, ¿listo? Porque es importante para nosotros poder generar un buen material y no tener de pronto evoluciones, que esa no es la idea mía. La idea mía es que todos pasen la evidencia en su primer momento y digamos, listo, la que evidencia quedó bien, quedó pasable, que acatemos lo que nos decimos y listo, ¿vale? Bueno, entonces, producto a entregar, una infografía, ¿listo? ¿En qué formato? En formato PDF. Yo sé que ustedes son muy juiciosos y entendieron desde la primera vez que les dije nada en Word, todo en PDF. Máximo una página, miren, máximo una página en un Arial 11, pilas que yo lo reviso que ya quedaban esto, y un espacio sencillo. No es que me vayan a hacer que porque voy a correr dos espacios, no, espacio sencillo, ¿listo? Para hacer el envío de esta evidencia, pues ya sabemos dónde vamos, dónde la vamos a colocar y montamos nuestra evidencia aquí en esta partecita. Preguntas hasta acá. ¿Creen que es fácil? De pronto se les conflictúa algo, de pronto tienen algo que no hayan entendido, algo que ustedes quieran o quieran hacer o quieran
que me digan, instructor, no entiendo esta parte, ¿cómo la debo hacer? Profe, voy a hacer como un resumen de lo que entendí, a ver si estoy bien. Ok, perfecto. Vamos a coger una noticia X, por ejemplo, pensando yo acá, puedo coger la guerra actual entre Palestina e Israel, ¿cierto? Ajá, Es sí. válida. Sí, es Listo, válido, entonces perfecto. yo cojo el tema, lo investigo pues, en fuentes fidedignas y de Ajá, primera mano. perfecto. Exacto, muy bien. Ya, entonces yo hago como, ahí la muchacha decía que no hacer un resumen, pero como ese tema tiene bastante tela que cortar, Ujú. digamos Pero que puedes yo puedo utilizar poner palabras como, claves exacto, eso digo, entonces esto tiene mucho que ver con un contexto histórico, entonces colocar como las y fechas claves, qué pasó religioso. en cada fecha, Ajá, exacto, qué sí, pasó en cada, o perfecto. sea, en las fechas claves, qué pasó en esa época y lo que nos lleva al punto final que sería por qué está actualmente y cuál sería la mejor solución para eso, ¿es así? Ajá, sí, es así, es perfecto. Así está bien. Cuál es el tema central? O sea, todo tendría su inicio, nudo y su desenlace, ¿listo? Entonces tú estás cogiendo por qué se inicia, en qué estamos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Le voy a hacer un breve resumen así es de la guerra entre palestinos. Bueno, se inicia por costumbres, por religión y por creencias. ¿A qué depende eso? Que siempre haya una constante, un constante ofensiva entre los de Hassan y los palestinos, ¿cierto? Y a que llevas a una destrucción de los dos o a una paz que de pronto puede llegar o no puede llegar, que te puede manejar esas dos alternativas, como puede haber una paz, como no la puede haber, y por qué no puede pasar. ¿Lo entendieron así? Sí, señor, vale. Ok, perfecto. ¿Y les parece a ustedes que tenemos todavía tiempo si hablamos de la cuarta evidencia y nos vamos adelantando como a ese contexto? Sí, profe, de una. Sí, como para tener eso y ya que el jueves nosotros podamos resolver como todas las temas de los primeros, del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, si tenemos preguntas, si no hemos de pronto comprendido algunas cosas, el jueves nos centremos en todo lo que tenga que ver con solución de preguntas y con la retroalimentación, ¿les parece? Sí, profe, vale. Listo, perfecto. Entonces hablamos de una cuarta actividad que ya es la última, de la cual habla que cómo comunicarnos asertivamente con cohesión y coherencia léxica en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Aquí es donde hablamos de lo que yo les he estado diciendo siempre, tener un discurso propio y un discurso ¿qué? Técnico sobre lo que ustedes están estudiando. ¿Listo? ¿Se acuerda que en la primera clase yo les expliqué un poco de eso? Yo les dije, vamos a hablar de esto porque es importante. Bueno, entonces continuamos. Dice que ay, listo, espérame un segundito que se me fue más de lo que tenía que irse. Entonces hablamos que de esta parte, pues entonces hablamos de la comunicación asertiva. mm, la comunicación asertiva se construye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propias o propios o ajenos de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular que inscriben en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Entonces hablamos que acá ya vamos a transmitir, que ya vamos a hablar apropiadamente del tema, que ya vamos a tener, que ya vamos a saber qué es lo que nos quieren decir, cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a tomar y que sea la manera más clara y oportuna pues que nosotros tengamos en esa opinión. ¿Listo? Hablamos que la duración van a ser 12 horas, igual que todas, que el material que vamos a ver es este describiendo. Acá ya vamos a aprender entonces a escribir lo que es podemos hablar del ensayo, podemos hablar de una acción reflexiva, podemos hablar de un discurso propio
a partir de ciertos temas, ¿cierto? Entonces aquí ya sabemos lo mismo, entonces vamos a ir a territorio, vamos a ir a contenido del curso, el contenido del curso nos va a mandar acá a, a esta parte, a la fase 2. Entonces en la fase 2 van a encontrar lo que es el material de apoyo, el material de formación. Entonces el material de formación lo mismo, vamos a ir a buscar entonces qué es lo último o el documento que nos va a ayudar a nosotros a tener, a ser un poco más claros sobre la evidencia. Listo, aquí ya me está abriendo. Pena. Listo, entonces vamos a lo mismo, el material de apoyo, como siempre lo han hecho, muy juiciosas. Entonces, producción de textos, comunicación digital actual, vamos a leerlos, vamos a verlos, vamos a entrar como en esa parte, porque todo esto que les está ofreciendo la plataforma es porque es importante para ustedes y les va a ayudar mucho a generar esa parte del discurso y la creación de los textos. Porque nosotros a veces, y qué pena, pues yo les hablo así desde el ejemplo, muchas veces como hablamos, escribimos. Entonces, por eso tenemos que como que ponernos juiciosos con la lectura, juiciosos con lo que nos mandan a leer, porque el material nos va a ayudar y nos va a ayudar a aclarar muchas de las partes que nosotros necesitamos para poder hacer, como dice aquí, el pensar, el sentir y el actuar. Aquí no le ha pasado que de pronto se sienta a leer un libro y ese libro los lleva a otros mundos, lo hace sentir. Y muchas veces ustedes se ven en aquellas historias. Entonces esas historias los nutren a ustedes. ¿Para qué? Para poder realizar textos o poder hacer como esas reflexiones o esos análisis finales de lo que fue y para qué fue lo que usted leyó, lo que usted se informó, lo que usted se educó. Entonces eso les ayuda mucho. Y ya desde las palabras técnicas y apropiándose del tema. Entonces, igual, acá van a poder encontrar lo otro, la comunicación digital actual. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Por qué se utiliza? Lo que ya nosotros manejamos, que es el mensaje de texto, los chats, toda esta parte, las páginas web que también van a ser muy importantes para ustedes si ustedes van a ser emprendedores, si se van a mover con su propia marca o si van a generar ustedes su propia empresa. Entonces, también esa página web va a ser muy importante para ustedes. Igual los correos electrónicos que nosotros debemos aprenderlos a manejar y los sabemos voltear y los tenemos que tener ahí. Y todas esas herramientas que nos van a ir ayudando en todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Entonces ya saben, vamos a leer todo este material, que este material nos va a ayudar mucho a esa parte. Entonces seguimos desglosando nuestra guía y hablamos que a continuación se describen las acciones correspondientes a la evidencia que conforma la actividad de aprendizaje. Hablamos que la actividad del 1524, actividad número 4, es el informe, la creación de contenido comunicativos. ¿Ustedes van a hacer qué? Van a desarrollar esta evidencia de aprendizaje, implica un proceso de escritura. Entonces ya nos vamos a enfocar en esa parte de escribir, que dará cuenta de su capacidad para comunicarse atendiendo la estructura gramatical, semiótica, cohesión, coherencia, léxica en la producción de un texto, ya aplicando todo lo que pudimos ver en estos tres videos. Como pudieron ver en estas tres evidencias, vamos con un orden. Y ese orden nos va a ayudar a que terminemos en esto, en la creación de contenidos comunicativos, porque ya vamos a ir perdiendo el miedo, ya vamos a comenzar a conocer entonces cuáles son esas partes, ese lenguaje técnico, cuál debo manejar, cuáles son las conexiones, los conectores que puedo utilizar, cuáles son las frases, cuáles son las palabras, cómo puedo ir organizando las ideas, porque como pudieron ver hoy, como pudieron observar aquí en esta parte de la infografía, pues ya les da mucha más claridad para ir organizando la información, para ir nutriendo ese contenido que ustedes van a ir mostrando. Entonces esto también les va a ayudar, ¿para qué? Para poder venir a esta parte, a tener la creación de un contenido, de unos contenidos comunicativos. ¿Listo? Entonces dice que al desarrollar esta evidencia aprendida, el proceso implica un proceso escritural que dará cuenta de su capacidad para comunicarse, atendiendo la estructura gramatical
de la semiótica, de la conexión y la coherencia lexical en la producción de un texto, teniendo en cuenta todos los elementos y material de la formación. Ustedes ya han ido, ya lo han observado, yo creo que han sido muy juiciosos, lo han leído y lo han podido utilizar. Pues yo sé que todo ese material va a quedar excelente. Entonces, a continuación se describe la secuencia de acciones que se deben tener para presentar la siguiente actividad. Entonces, el primer punto, retoma la situación problema que eligió en el desarrollo de la actividad 2. ¿Ven lo importante que es aquí en la comunicación como expresión humana? Qué pena. Ustedes ya escogieron una problemática, ¿cierto? No, entonces hablamos que Berenice cogió la problemática de la agricultura, para no salirse mucho del tema. Entonces acá va a venir ya a escribir, a partir de eso que grabó, va a venir a escribir un texto comunicativo, un texto de contenido comunicativo, hacer una especie de, podemos llamarlo como de crónica, que es lo que se llama en el periódico, una crónica, o se me va la palabra otra vez de ese contexto, como manejar la crónica o el, quién me recuerda? ¿Quién me ayudó con esa parte? O Mm, ensayo. que sí, puede ser el ensayo, la crónica, una síntesis o, o una parte de reflexión, escritura reflexiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces realiza un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación. O sea que vamos a investigar, vamos a seguir investigando como esa parte de lo que, por ejemplo, Berenice, que pues ya me contó qué es lo que está haciendo, entonces va a ir a investigar sobre la agricultura y va a profundizar más sobre el estudio y la situación de ese problema, del no reconocer al agricultor como parte activa del país, que muchos menosprecian el trabajo del agricultor, del trabajo del campesino. Entonces, se va a ir como por esa parte. Para ello, haga uso de algunas técnicas de registro de información. Acá en este registro de información es que podemos ir a San Google y San Google nos va a dar toda esa información. Tengan mucho cuidado con lo que encuentran en Wikipedia, porque muchas veces Wikipedia deja que la gente entre y distorsione la información. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Listo. Entonces, acuérdense que sean fuentes fidedignas y que sean fuentes verdaderas. ¿Listo? De esta manera podrán organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que se deberá desarrollar en la siguiente orientación. Entonces, para ello hay que investigar. Lo bueno es que ustedes son juiciosos y lo pueden hacer, o desde la parte misma vivida, que de pronto sea como decimos por ahí, que sea una parte vivida por nosotros, que sea desde la experiencia o que sea, qué pena, quién de pronto iba a entrar al chat, que es que se me fue. No, entonces como en esa parte, listo. Vamos a hablar entonces aquí que elaboramos un informe, o sea, aquí vamos a elaborar ese informe, esa crónica. Vamos a elaborar ese informe donde da cuenta de los elementos y el proceso propio de la situación, problema y que deberá entender y que deberá estar en estrecha relación con la profesión de ustedes. Ah, bueno, entonces acá podemos hablar ya de que Berenice sí está en el camino, pues no es que diga que los demás no están en el camino indicado, pero podemos hablar de que aquí ya se puede ver un poco más sobre su profesión, sobre los temas que ustedes pueden escoger que puedan desempeñar. Entonces dice, elabore un informe donde da cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión de ustedes que ustedes esperan desempeñar al finalizar de este proceso formativo, adaptando la información al contexto laboral. Entonces, para ustedes, ¿por qué es importante esa situación? ¿Qué los aqueja? Si ustedes, ejemplo, hablemos desde la parte financiera. ¿Cómo está el país en esa parte financiera? ¿Qué puede esperar usted en el tecnólogo como agroempresarial? ¿Qué podemos mirar? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros?
cómo nos afectan el precio de los combustibles, cómo nos afecta el precio de los enseres, cómo nos afecta todo ese mundo económico donde nosotros nos movemos y cómo podemos hacer y cómo lo adaptamos a la formación del contexto laboral. ¿Listo? Entonces podemos manejarlo desde esa parte para poder hacer este informe. Entonces, en el informe deberás contener lo siguiente: un encabezado, igual lo que ya hemos hablado, una portada con el nombre, apellidos completos, palabras claves, señalar por lo menos 5 y darle a esas palabras claves la definición. Hablamos de una introducción, pues entonces hablamos de que el texto es importante, por qué y para qué y por qué lo quise tomar o por qué lo quisimos abordar, la importancia de poderlo manejar. Entonces hablamos del desarrollo, corresponde al cuerpo de trabajo, donde explica detalladamente el desarrollo de los aspectos del enunciado en la introducción. Este desarrollo es como ya la idea clave, lo que ustedes van a escribir, lo que ustedes van a hacer correspondiente. Eh, Exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes. Lo que hablábamos, de pronto la economía en la agricultura es un tema relevante, muy importante. Presenten los argumentos que completen los aspectos relevantes que señale para ello. Puede ser uso de la información que recolectó en los procesos investigativos, pero ello la escritura del informe haciendo uso de las referencias bibliográficas en normas APA, gráficos y demás elementos considerados necesarios. Pilas. Si ustedes van a sacar tema de la web o temas de los libros, me hacen esto. Esto es muy importante. Esta palabrita acá, esta partecita, qué pena. Esta partecita es muy importante. Esto de la bibliografía. Recuerden que todo está relacionado, que si no se considera como plagio. Presente su postura frente a la problemática, su reflexión sobre lo que usted piensa sobre este problema, cómo lo puedo manejar, cómo lo puedo desempeñar, cómo lo puedo hacer y cómo le puedo hacer frente. Explique cómo se puede dar solución o abordar la situación desde su desempeño laboral. Sigo acá desde la parte que conozco, de la parte económica frente a lo agroempresarial, sobre los insumos, sobre toda esa parte, cómo le puedo dar solución o cómo puedo abordar la situación desde el desempeño. Si usted es el empleado, qué soluciones le puede dar a su jefe, o si usted es el propietario, el dueño, qué estrategias puedo buscar para darle una solución o para mirar cómo organizo desde mi situación. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Que exista una cohesión y coherencia lexical, las palabras sean adecuadas y los términos que ustedes utilicen sean de su profesión, ya terminología que ustedes estén utilizando desde lo agroempresarial. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, pues esto sí ya les dije cómo lo pueden revisar, cómo lo pueden hacer gramaticalmente en Word y cómo lo pueden manejar en esa parte. ¿Listo? Eh, Tener en cuenta todo lo visto y el material de formación desde el inicio. Yo sé que ustedes han sido muy juiciosos y me han estado mirando y lo han podido ver. Entonces también vamos a terminar con una conclusión. La conclusión es que se presentan son, luego de haber realizado la investigación, describir el informe, lo último, hablando de en qué conclusiones quedamos, cómo los temas los abordamos y cómo podemos seguir investigando y escudriñando allí para mirar a ver qué y cómo enfrentar esas problemáticas. También hablamos de la bibliografía o aquí hablaríamos de la webgrafía, porque más de uno va a entrar en la parte de la web y va a entrar es a investigar sobre la web, pero si lo hacen en libros también es importante como tener esa bibliografía. ¿Listo? Hablamos que los lineamientos generales para la entrega de la evidencia es lo mismo. ¿Qué vamos a entregar? Un informe. ¿Cómo hacemos ese informe? Tipo ensayo, tipo reflexión y todo, pero que tenga entonces la escritura como forma de comunicación asertiva con la siguiente estructura: el encabezado, las palabras claves, la introducción, el desarrollo o el tema grueso, las conclusiones y la bibliografía. ¿En qué va? En un PDF, que es tan importante. Hablamos también de
Máximo 5 páginas en un Arial 11, espacio sencillo, igual. ¿Que dónde la vamos a colgar? La vamos a colgar en la parte de los contenidos de creación de contenidos comunicativos, creación de contenidos comunicativos. ¿Listo? Entonces es como un breve paneo sobre la actividad número cuarto y con la que vamos a cerrar. Entonces para que ustedes la tengan ahí como que se vayan apropiando, pues ya tienen en este momento la evidencia, vamos a la segunda evidencia, ya vamos para recibir la tercera, entonces podemos irnos con el mismo hilo. Entonces, por ejemplo, Berenice, ya no vayas a cambiar para hacer el segundo video, sino que ya sabes que ese segundo video te va a ayudar para resolver la evidencia número 4. Listo, preguntas hasta acá, ¿entendieron el tema? ¿Les quedaron Profe, dudas? la verdad, no entendí muy bien. Usted nos está diciendo entonces que para la cuarta evidencia, como ahí nos dice que Ujú. toca seguir del tema de la segunda, entonces Sí, preferiblemente el video de la segunda tenga que ver con algo de agro. de agro, sí, para que no nos salgamos de ello, porque aquí nos dice que hablemos desde el contexto o desde la profesión que usted va a desempeñar. ¿Ustedes qué van a desempeñar? ¿Quién me dice? Profe, pues nosotros vamos a hablar sobre, estamos haciendo la tecnología de gestión agroempresarial, por ende, pues tiene que ver Exacto. con el campo. Pero mire que yo iba a decir algo con respecto a Dolis, había hablado sobre la guerra en Israel, pero eso afecta Ajá. directamente también la parte agro, Sí, porque exacto. Exacto, insumos, porque sí, dale, dale, químicos, dale. insumos químicos y también nos afecta mucho en importaciones y son cosas que afectan la dinámica, digamos, de todo el mundo. Y es que Y pues, podemos hablar de ese concepto y qué pena que te interrumpa ahí, pero hace poquito estábamos, bueno, sigue esa guerra entre Rusia y Ucrania y eso también desabastece mucho lo que tiene que ver con químicos, lo que tiene que ver con productos para lo que nosotros la parte agro necesita. Entonces en esa parte también podemos mirar, por ejemplo, con los Claro, profe, porque concentrados igual, y como todo. decía la compañera, sí, como decía, Ujú. tanto la importación como la exportación se ve afectada con todo Ajá, esto de la guerra. Incluso ahorita sí, más con digamos, con la postura del presidente que dice que Israel cierra alguna de las la exportaciones que embajada y estaba todo. haciendo hacia Colombia también nos afecta. Si Estados Unidos se pone en contra de eso, también nos afecta porque entonces si el dólar sube, la mayoría de los productos importados nos suben a nosotros y aumenta el Ajá, costo de la claro. producción alimentaria. Sí ve lo bueno, sí ve lo importante que es aclarar esas ideas acá y lo bueno que es que nosotros tenemos tema y parte de dónde coger. Nosotros podemos coger de todas partes porque en verdad nos va a afectar en todo sentido y más la parte del campo la que más afectada se ve. Entonces ustedes que están estudiando ese tecnólogo en agroempresarial, entonces lo pueden hacer y lo pueden buscar y pueden investigar porque mire este punto de vista tan importante que nos sale acá y es que las guerras también nos van a afectar mucho. Entonces esa parte ya como que la cogimos y la entendimos. ¿Listo? Preguntas. O sea, sé que Igual saben que el no juez, es toda como situación cambiar que el ustedes de tema, pronto sino no que, hayan entendido, profe, que todavía les quede como por ahí flotando, que ustedes digan, nos hace como faltica esto, lo vamos a empapar el jueves también. ¿Listo? igual yo pienso que entonces no es como cambiar el tema en sí, ¿Claros sino hasta acá? llevarlo directamente a la afectación agro, ¿no? Ajá, sí, directamente a esa parte. ¿Y cómo lo vamos a ver y cómo le podemos encontrar como esas soluciones y cómo buscar esas estrategias para nosotros mirar cómo nos afecta? Porque es que sí nos va a afectar bastante y ustedes lo saben. Sí, Berenice, tienes la mano levantada todavía. ¿Vas a preguntar algo? No, sí, profe, pues es que iba pues como al aporte de que no es necesariamente cambiar el tema, o Ah, sea, no. no, sino que puede ser una noticia diferente, pero que vaya enfocada al mismo tema, no necesariamente tiene que hablar netamente del, por ejemplo, lo que hablaban de la guerra, pero sí cómo afecta esa guerra vendría a Ah, ser una noticia diferente, pero que va también enfocada, o sea, lo pero importante es no perder el enfoque de lo que puede afectar el campo, o sea, de lo que el es tema nuestra carrera, agropecuario. de lo que es nuestra carrera, sí. Es importante entonces mantener como esa línea. Pues al menos pues ahí como que tuvimos también esa parte de que nos ayudó y como que nos aclaró mucho panorama y muchas ideas a lo que nosotros vamos a hacer. Y recuerden,
Nada, cualquier cosa, cualquier pregunta, yo ya les dejé mi teléfono, yo ya les dejé mi correo, me escriben y de una pues le buscamos solución. ¿Listo? ¿Les parece bien? ¿Claros hasta este momento? Sí, profe. Entonces, pues yo creo que si quedamos así tan claritos, nos podemos como ya ir a descansar, porque sé que tienen una jornada larga. Les agradezco mucho la participación, el haber estado conmigo acá y cualquier cosa, yo voy a estar pendiente, pues si ahorita tienen alguna duda, alguna inquietud, pues voy a estar pendiente del móvil para poderles responder cualquier cosa que ustedes tengan pendiente. Igual el jueves nos vemos y esas preguntitas que de pronto les están rondando, tómenle notica para que el jueves las saquemos. ¿Listo? Para que el jueves las podamos resolver todas. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe. Ok, bueno, entonces nada, feliz noche, que tengan una excelente noche y que descansen mucho. Y nos vemos el jueves, Dios Igualmente, mediante. profe. Ok, bueno, que estén muy bien, feliz Listo, noche para profe. todos. Gracias, profe. Listo, que estés bien, Carolina.